Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. En 1919, en enero, se llevó en la historia de enero de 1919 fue conocida como en la Argentina la Semana Trágica, entre el 7 y el 14 de enero. ¿Y qué es la Semana Trágica? Que me parece interesante recordarla en un enero de 2012. ¿Qué fue la Semana Trágica? Por eso vamos a conversar con el profesor de Historia y amigo Juan Manuel Ferrario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí estamos con Carlos Martínez en el piso de la radio. Carlos, te saluda. Bueno, Juan Manuel, ¿qué fue la Semana Trágica de enero de 1919? Mira, la Semana Trágica empezó, fue una huelga de los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena, que hay que ubicarlo en el contexto, año 1919, en la Argentina, que se venía, digamos, de finalizada la Primera Guerra Mundial, y también de algo muy importante que fue la Revolución Rusa en el año 17, lo cual iba a influenciar, digamos, el movimiento obrero no solo de la Argentina, sino del mundo. Y había mucha expectativa, no solo de los obreros, sino también de lo que eran los sectores más conservadores y la derecha argentina, que al día de hoy siguen considerando que 1919, la Semana Trágica, fue el momento histórico en que la Argentina estuvo más cerca de llegar a una revolución social, lo cual te da una idea de la magnitud que tuvo eso. Los obreros metalúrgicos habían empezado una huelga porque había habido algunos delegados despedidos y, entre otras cosas, pedían no solo la reducción de horas de trabajo de 11 a 8 horas diarias, sino también, bueno, el tema aumento de los salarios, porque se habían reducido bastante en un periodo de, digamos, posguerra, que había traído mucha crisis y donde el salario obrero se había reducido bastante. Y otra de las cosas que pedían era que se readmitiera a los obreros despedidos. Un grupo de obreros había ido a los talleres Bacena en la capital federal a increpar a la patronal y a los obreros crumiros que habían traído, que eran los rompehuelga que usaban siempre los patrones, que eran, digamos, los rompehuelga eran como decir una herramienta que tenían la patronal en ese momento para tener una especie de ejército de trabajadores que iban a reemplazar a los obreros huelguistas, allí donde se produjeran las huelgas, ¿no? En cualquier parte del país. Y bueno, los rompehuelgas estaban llegando a la fábrica, entonces estos obreros los increparon al grito de crumiros, rompehuelgas, traidores. Y la policía, que ya estaba en ese momento, hay que recordar que por entonces gobernaba Hipólito Yrigoyen, el presidente radical, y la policía, bueno, empezó a reprimir. En esa primera represión hubo 4 muertos y más de 30 heridos. Y bueno, las organizaciones obreras, por aquel momento la FORA, del Quinto Congreso, que era la Federación Obrera Regional Argentina, que era, digamos, por decir entre comillas, una central de tendencia anarquista, la FORA del Quinto Congreso, que además, bueno, de la cuestión de las mejoras salariales, siempre ponía como finalidad llegar a una sociedad con el comunismo anárquico como fin. Digamos, esa era la base, digamos, del pensamiento de la FORA del Quinto. Y al mismo tiempo la FORA ya había sufrido una división en la cual estaba la FORA del Noveno Congreso. O sea, fueron 2 congresos de la FORA en la cual se disputaron algunas cuestiones, y la Semana Trágica encuentra al movimiento obrero bastante dividido. No obstante, bueno, estos asesinatos que se han producido de parte de la policía lleva a que las centrales despierten al grito y al pedido de huelga general. O sea, todo el movimiento obrero se empieza a levantar en una huelga general. Y por otra parte, de esos mismos obreros que habían sido baleados van luego al cementerio de la Chacarita a llevar los restos de los obreros asesinados, y allí mismo la policía también carga nuevamente. O sea, uno ve el nivel de sadismo que había por entonces, porque ni siquiera se respetó el entierro. Cuando se fueron a enterrar a los 4 muertos, hubo otros tiroteos más, donde mataron, algunos dicen, entre 8 y 50 personas más. Eso fue, digamos, entre el primero y segundo día, o sea, el 7 y el 8 de enero de 1919. Juan Manuel. Luego el contexto fue
digamos, de cada vez mayor violencia, y de parte de los obreros fue directamente, bueno, no solo decretar la huelga general, sino directamente los obreros, primero en Buenos Aires, luego se expande a las ciudades más cercanas a Buenos Aires y ciudades más pequeñas también en ese momento, como Rosario. Después te iba a contar alguna anécdota también de obreros de Chabás que tomaron una comisaría en solidaridad con los obreros de la Semana Trágica. Pero bueno, o sea, los obreros directamente empezaron a tomar comisarías, a asaltar armerías, empezar a armarse para la revolución. O sea, se veía en un contexto que la revolución estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Juan y Manuel... un movimiento obrero que venía muy concientizado, que estaba mejor preparado que nunca para una situación semejante. Juan Manuel, sí, obviamente que el mundo empresarial de ese entonces obviamente estaba en contra de este movimiento huelguístico, y aparece lo que se llamó los defensores del orden, que es la Liga Patriótica, podríamos decir una triple A de ese entonces, ¿no? Claro, sí, tal cual. Sí, la Liga Patriótica empezó a actuar primero en connivencia con el gobierno radical, eso hay que decirlo. Luego Irigoyen, como todo líder populista, o sea, al principio le dio cabida y luego los expulsa, pero o sea, ya cuando había sido demasiado tarde. Eran grupos civiles, hay apellidos, algún día estaría bueno ver los apellidos de los fundadores de la Liga Patriótica. Hay gente, digamos, que al día de hoy siguen siendo poderosos acá en la Argentina, y que había nacido, bueno, con el abogado Manuel Carles y con gente de la Iglesia Católica que eran, digamos, los que más pánico le tenían al movimiento obrero revolucionario. Pero eran grupos armados, sí, o sea, que actuaban en forma paralela a las fuerzas represivas de aquel entonces. Tengo aquí, Juan Manuel, fíjate que según el libro de Julio Godio, que nadie puede decir que es un extremista en su pensamiento, ¿no? Falleció Julio Godio, dice que el 10 de enero Irigoyen toma dos medidas, ¿no? Dice, por un lado, militarizar Buenos Aires, casi 30.000 hombres a cargo de Luis de Lepiane, que también integró la Liga Patriótica, y toma otra medida que es citar a Pedro Bacena a la Casa Rosada, y Pedro Bacena va al mediodía y nada más que va con el embajador inglés. O sea que el dueño de la empresa tenía estrecho vinculaciones con ese poderío británico que era en ese entonces el embajador, ¿no? Tal cual. Sí. Mira, sin ir más lejos, que también tiene que ver con el gobierno de Irigoyen, sin ir más lejos, la mismísima Forestal, en el norte de Santa Fe y Chaco y demás, que eran capitales ingleses también, hicieron sus barbaridades en otras provincias con la connivencia del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. No hay que olvidar, por ejemplo, que 2 años después de la Semana Trágica van a ser los fusilamientos en la Patagonia, cuando otros obreros hicieron unas huelgas bastante importantes, pidiendo aparte cosas que eran cosas bastante simples, o sea, no eran consignas. Lo que pedían era, o sea, mejores condiciones de trabajo, porque se trabajaba bastante mal, que no se persiguiera a los delegados obreros, cuestiones muy simples, ¿no? Pero eso, digo, sin irme, ¿no?, con lo de la Patagonia, lo que quiero decir es que, digamos, el gobierno de Irigoyen tuvo, digamos, una política represiva bastante importante. Según el diario La Nación, del 14 de enero al 19 hubo 100 muertos y 400 heridos en lo que fue toda esa Semana Trágica. Digamos, tomo La Nación como un diario conservador, ¿no?, que incluso apoyó a los talleres Bacena, ¿no? Claro. Sí, en realidad, digamos, al finalizarse toda esta semana y volver la situación un poco a la normalidad, entre comillas, nunca se supieron las cifras exactas, pero se estipulaba, digamos, entre diferentes fuentes, digamos, de los medios obreros y de la prensa burguesa, por decir de alguna manera, se llegó a estipular que hubo entre 800 y 1.200 muertos, 5.000 heridos y alrededor de 30.000 detenidos. O sea, eso habla de la magnitud y la importancia que tuvieron estos sucesos de la Semana Trágica, no solo en Buenos Aires, sino a nivel nacional. ¿No? Contame si ahora, Juan Manuel, qué pasó en Chabás, en plena Semana Trágica, ¿no? Claro, hay que contextualizarlo en un movimiento obrero que tenían muy buenas comunicaciones, todos los obreros entre los distintos gremios de la Fora, en todo lo que era el país, o sea, se comunicaban
a través también de los crotos, de los lincheras que viajaban por todo el país que llevaban las noticias, ¿no? Y cuando se enteran, hay que pensar que en esa época a lo mejor la información era más lenta que ahora, ¿no? Pero cuando se enteran obreros de Chabás, que pensamos lo que nosotros intentamos imaginarlo, lo que sería Chabás en esa época, ¿no? Y un grupo de obreros anarquistas de Chabás, esto sale en el libro que ha escrito Diego de Santillán sobre la Fora, ahí cuenta esa anécdota. Obreros de Chabás, en solidaridad con lo que sabían que estaba pasando en Buenos Aires, deciden ir armados a una comisaría de Chabás y toman de rehenes a los comisarios y bueno, van a saquear armas. Nosotros nos imaginamos cuánto pudo haber durado eso, ¿no? Hasta que cayeran todos detenidos. Sí. Pero habla de un movimiento obrero muy solidario, muy combativo, no solo en las grandes capitales, las grandes ciudades, digamos, del país, sino en localidades que eran más pequeñas por aquel entonces, y en cada, es lo que siempre se ha contado, o sea, en cada localidad, en cada pueblito siempre había obreros de ideas anarquistas y también socialistas, pero en mayoría eran todos anarquistas, que enseguida se plegaban a cualquier conflicto que ellos sabían que no era por una cuestión de hacer quilombo, sino que entendían que era una cuestión de clase, que si les pasa a uno allá, en tal ciudad, y les hacen tal cosa, nosotros también no puede pasar. Entonces, unirse para poder pelear en conjunto contra esas cosas, digamos, que todavía siguen existiendo, o sea, no son cosas del pasado, lo que es la cuestión de la explotación capitalista, la represión, o sea, sin ir más lejos, basta con mirar lo que viene pasando, ¿no? Actualmente, una ley antiterrorista, cosas por el estilo, ¿no? Y en aquel momento era esa la cuestión. Ha habido también en Rosario toma de comisarías, o sea, la huelga se tornó general y nacional después. Pero algo que no hay que olvidar, por ejemplo, es que, por ejemplo, Luis de Lepiane, que fue el represor encargado de esta matanza, luego fue funcionario radical, y bueno, hoy hay una autopista con el nombre de Lepiane, en Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Pero eso no hay que olvidar que él fue funcionario bastantes años, después con Irigoyen, y su hijo sería del grupo Forja. Ajá. ¿Sí? Con Jauretche, con Escalabrini Ortiz. Digamos, lo que hoy en algunos sectores se pinta como algo progre, pero que eran grupos nacionalistas que venían así cargados de todas estas ideas. O sea, algo muy increíble y muy grave que ocurrió también en esos días de la Semana Trágica fue que se produjo los pogroms, las persecuciones a los barrios judíos. O sea, hay que pensar que los grupos ultraderechistas acá en la Argentina, que siempre estuvieron muy influenciados, acá el ejército argentino muy influenciado por el ejército prusiano y todo lo que fue Alemania. No solo en este periodo, sino después también cuando vengan todos los prófugos nazis, ¿sí? Eso es otra historia también que viene de la mano. Pero lo que voy es que toda esa influencia pangermánica, no solo en los uniformes, en los cascos, sino también en la cuestión ideológica del racismo, y porque aparte se asociaba, la derecha de entonces se asociaba al movimiento obrero con los rusos, ¿no? Con los rusos judíos que venían y que estaba el miedo del ruso, ¿no? De Simón Radovisky, que en su momento había matado al jefe de policía Ramón Falcón, y que bueno, siempre había sido una colectividad que vino también perseguida, incluso muchos judíos que habían venido de la Argentina habían venido perseguidos de los pogroms de allá de la época del zarismo. Juan Manuel, gracias por tu tiempo y hasta la próxima aquí en Contrapuntos. Bueno, por favor, muchas gracias a vos. Chau, hasta la próxima. Juan Manuel Ferrario, profesor docente de Historia, contándonos un poco acerca de lo que fue la Semana Trágica en 1919. Falta poquito, 7 años. De finalizada la Primera Guerra Mundial y también de algo muy importante que fue la Revolución Rusa en el año 17, lo cual iba a influenciar, digamos, el movimiento obrero no solo de la Argentina, sino del mundo. Y había mucha expectativa, no solo de los obreros, sino también de lo que era ¿Qué fue la Semana Trágica? Por eso vamos a conversar con el profesor de Historia y amigo Juan Manuel Ferrario. ¿Qué tal, cómo te va? Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos con Carlos Martínez en el piso de la radio. Carlos te saluda. Bueno, Juan Manuel, ¿qué fue la semana? Se llevó en la historia de enero de 1919, fue conocida como en la Argentina la Semana Trágica, entre el 7 y el 14 de enero. ¿Y qué es la Semana Trágica que
me parece interesante recordarla en un enero este 2012, la trágica de enero de 1919. Mira, la semana trágica empezó, fue una huelga de los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena, que hay que ubicarlo en el contexto, año 1919, en la Argentina, que se venía, digamos... Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. En 1919, en enero, se